El artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Animal dice que el hombre no puede atribuirse el derecho a exterminar a otros animales. El 13, que los animales muertos deben ser tratados con respeto. El 14, que los derechos del animal deben ser defendidos por la ley como lo son los derechos del hombre. ¿Cuánto de esto se cumple? José Luis Rey Pérez, profesor de la Universidad Pontificia Comillas ICADE, es el autor del libro Los derechos de los animales en serio, publicado por la editorial Dickinson. Un libro cuyo propósito es dar más argumento a la discusión jurídica desde la filosofía jurídica y la teoría de los derechos. Invitado por Raúl Sanz Burgos, profesor de filosofía jurídica de la UNED, hablarán de los derechos de libertad, sociales y políticos de los animales, con ejemplos en apicultura, ganadería y otros. José Luis y Raúl, buenos días. Buenos días. Buenos días. La cuestión de los derechos de los animales no es la primera vez que se trata. ¿Qué es lo que se pretende con este libro? Sí, efectivamente hay una amplia literatura sobre los derechos de los animales, pero quizá no desde un enfoque jurídico. Es decir, la cuestión de los derechos de los animales se ha tratado por filósofos morales o filósofos políticos, pero faltaba, yo creo, una concreción para examinarlo desde el punto de vista jurídico y desde la filosofía jurídica, ¿no? Ahí había un vacío, una laguna, que es lo que a mí me ha llevado un poco a escribir este libro. Y sobre todo intentar responder a todos aquellos juristas más clásicos que dicen que los animales no pueden ser sujetos de derechos, ¿no? Entonces, un poco el propósito de este libro es, por un lado, dar respuesta a esta negativa al reconocimiento jurídico de los animales, diciendo que sí pueden y construyendo una teoría jurídica, moral y jurídica para demostrar que sí pueden. Y luego, en una segunda parte, intentar concretar cómo se podrían reconocer derechos a los animales y qué dificultades tienen ese reconocimiento. A pesar de que haya gente que opine lo contrario. Sí, o sea, hay gente que está en contra porque considera, por ejemplo, que, o sea, desde una perspectiva muy clásica del derecho, que los animales no tienen autonomía de la voluntad y por lo tanto no podemos reconocerles derechos en cuanto que no pueden ejercitar esos derechos, ¿no? Lo cual en el fondo es bastante discutible porque nosotros reconocemos derechos y reconocemos personalidad jurídica primero a todos los seres humanos, independientemente cuál sea su situación y sus capacidades, etcétera, pero también reconocemos personalidad jurídica, por ejemplo, a las empresas, ¿no? Con lo cual, o sea, ahí yo creo un cierto prejuicio que está un poco de base, que yo creo que es considerar al hombre como ser superior y a los animales como seres inferiores. Ya, pero eso es muy difícil, ¿no? Porque de toda la vida de Dios el hombre ha sido el dueño de los animales y de la naturaleza, ¿no? Parece que hemos nacido pensando eso. Sí, lo que pasa es que yo creo que se están dando pasos tanto en respecto a lo que dices de la naturaleza, porque ya hay algunas constituciones que reconocen derechos a la naturaleza como sujeto jurídico, como también a los animales, ¿no? Es decir, yo creo que la sensibilidad moral y la esfera moral tiende a extenderse. Y ese ha sido el camino tradicional de los derechos humanos también, ¿no? Primero se reconocían solo a los hombres con determinado capital y luego ha habido un proceso de generalización en el reconocimiento de los derechos. Bueno, ese proceso de generalización tiene que llegar también a otras especies con las que compartimos la Tierra y que además es importante también cuando hablamos de problemas como el cambio climático o como la sostenibilidad ambiental. En tu libro repasas, en relación con la cuestión de los derechos de los animales, distintas corrientes que tú enmarcas en regulacionistas y abolicionistas. ¿Podrías explicar qué defienden cada una de ellas? Sí, estas han sido como las dos corrientes tradicionales que han defendido un poco una cierta regulación en cuanto a los derechos de los animales. Por un lado está la postura abolicionista, que bueno, quizás su mayor representante es Gary Franchone, que es un profesor de Nueva York, un profesor de Derecho de Nueva York, que él dice que la relación con los animales, del ser humano con los animales, es siempre una relación de dominación. Por lo tanto, él lo que aboga es por eliminar las relaciones entre el ser humano y los animales, porque dice que siempre van a ser relaciones de explotación y de dominación. Él defiende, por ejemplo, que los animales domésticos pues dejen de traerse a la vida, ¿no? O sea, que hay que cuidar los que todavía viven, pero que
que no hay que prolongar la existencia de los animales domésticos y por lo tanto respetar, digamos, en su ámbito natural o salvaje a esos animales y ya está. Los regulacionistas tienen una postura más intermedia, no tan radical como esta que acabo de enumerar, y ellos lo que han hecho ha sido intentar ver cómo se podría cambiar determinadas normativas de cara a ir reduciendo el sufrimiento animal en la explotación que nosotros hacemos de los animales. Es decir, ellos abogan pues, por cambios en la legislación de los distintos países que tiendan a reducir el sufrimiento y el dolor que muchos animales sufren como consecuencia un poco de nuestra explotación. En términos generales, esas son como las dos grandes posturas que tradicionalmente se han venido poniendo sobre la mesa cuando se hablaban de los derechos de los animales. En tu libro mencionas muchísima bibliografía, pero concedes una importancia especial al libro Zoópolis de Sue Donaldson y Will Kymlicka. ¿Por qué? Quizá porque ha sido el último libro que ha tratado la cuestión del reconocimiento de los animales con una teoría muy novedosa, ¿no? Ellos, primero, hacen un enfoque político de los derechos de los animales, que es algo que hasta ahora no se había hecho. De hecho, se habla ahora del giro político en el discurso sobre los derechos de los animales a partir de la publicación de Zoópolis por estos dos autores canadienses. Ellos, por lo tanto, plantean la cuestión del reconocimiento de los animales en términos políticos, y eso es algo que a los autores jurídicos nos parece muy importante, porque luego de lo que se trata es un poco de concretar jurídicamente ese reconocimiento político que ellos hacen a distintas comunidades de animales. Entonces, yo creo que es un libro clave, igual que lo fue cuando Peter Singer publicó Liberación Animal o cuando Tom Regan publicó Los derechos de los animales, etcétera. Yo creo que este es otro hito en lo que ha sido el discurso de los derechos de los animales, por una originalidad en la tesis y luego por ese planteamiento político que ellos hacen de esta cuestión. ¿Qué distinción hacen estos autores en categorías de animales? Ellos hacen una distinción política, entonces diferencian tres grupos de animales. En primer lugar estarían los animales salvajes, y ellos dicen que ellos forman categorías soberanas, y ahí aplican, por ejemplo, un principio del derecho internacional público, que es el principio de no injerencia, ¿no? y el respetar la soberanía de estas comunidades de animales salvajes. Evidentemente no es solo una comunidad, sino que son distintas comunidades de animales salvajes, lo cual, traducido en términos jurídicos, nos impone a nosotros una serie de deberes, ¿no? De no interferir o incluso de ayudar en casos de catástrofes naturales, etc. Un segundo grupo serían los animales domésticos, que quizá es donde más se extienden estos autores, y ellos defienden un poco la cociudadanía con los animales domésticos. Entienden que estos animales que tienen agencia y por lo tanto tendrían que reconocérsele la plena ciudadanía a los animales domésticos. Y luego habría un tercer grupo que serían los animales liminales. Bueno, esto es un término así un poco difícil de traducir, pero bueno, liminal animals, que ellos dicen que son animales que conviven con nosotros, pero que no tienen interés en interactuar con nosotros. Pensemos, por ejemplo, en ratas o en cucarachas, etcétera, o en palomas, por ejemplo, que aunque viven en nuestro espacio, no tienen interés en interactuar con nosotros. Para ellos, por lo tanto, ellos proponen un reconocimiento de cuasi ciudadanía, en el sentido de que se les reconocerían algunos derechos, pero no todos los derechos de ciudadanía. Lo que pasa que es muy relativo, ¿no? Porque yo pienso más en los gusanos y veo que igual en ese grupo sí, pero una paloma, bueno, que no soy amiga de las palomas, pero ¿por qué? Bueno, la cuestión está en si para estos autores los animales domésticos son capaces de interactuar y de aportar algo a la comunidad política y de aprender las reglas de la comunidad política. Cosa que, por ejemplo, un perro sí puede aprender las reglas de compra de la comunidad o un gato, etcétera. Cosa que, por ejemplo, palomas no parecen interesadas en aprender esas reglas. Eso es lo que les haría caer de uno u otro lado. Pero eso no es una categoría cerrada. Es decir, puede ocurrir que nosotros a determinados animales liminales les podamos domesticar y entonces ya les haría cambiar de categoría. Claro. O sea, no es una categoría cerrada. Vale. Ellos no hacen un listado de qué animales, lo hacen a título ejemplificativo, y más bien es en función de su interés con interactuar o no con nosotros. Nos ha señalado algunos hitos en lo que ha sido el reconocimiento o la pretensión de reconocimiento del derecho de los animales. ¿Cuál crees que es tu aportación a la hora de defender que los animales tienen que tener derechos? Yo ahí hago una construcción a partir de la distinción de Zubiri y de Aranguren de moral como estructura y moral como contenido para plantearme si, en primer lugar, si los animales son miembros de la comunidad moral y si son miembros de la comunidad moral, si son pacientes o agentes morales.
Y entonces ahí llego a la conclusión de que en tanto en cuanto son capaces de aprender determinadas reglas, y al final las reglas reglas de comportamiento son reglas morales, no son moral como contenido, para ello están dotados de una moral como estructura. Lo que no están dotados probablemente es de una capacidad ética, es decir, de la reflexión razonada y filosófica acerca de qué significan estas reglas o acerca del significado de la corrección o incorrección, etcétera, que eso probablemente es uno de los rasgos del ser humano. Pero en tanto en cuanto tienen moral como estructura y son capaces de aprender morales o moral como contenido, yo entiendo que son agentes morales, no solo pacientes morales, porque muchas veces las reformas legislativas que se han planteado entienden que los animales son pacientes morales, es decir, son receptores de nuestras obligaciones morales. Yo entiendo que también son agentes morales. Y a partir de ahí intento construir una teoría, es decir, entiendo que en tanto que agentes morales y en tanto que miembros plenos de la comunidad moral tienen derechos morales que luego deberían ser positivizados o reconocidos en normas jurídicas. Entonces eso es un poco lo que yo trato de aportar, ¿no? Es decir, partir de una reflexión moral para ver si efectivamente son o no miembros de la comunidad moral y llegando a la conclusión de que sí son miembros de la comunidad moral, que son titulares de derechos morales y que por lo tanto es necesario plasmar esos derechos morales en derechos jurídico-positivos, como ha sido un poco el reconocimiento de los derechos a los distintos colectivos a lo largo de la historia. En la segunda parte de tu libro haces un repaso de los derechos y de la posible aplicación de estos derechos a los animales, pero parece que das más importancia a los derechos sociales. ¿Puedes explicarnos por qué? Bueno, eso quizá forma parte un poco de mi deformación profesional en el sentido de que es verdad que antes de este libro casi todos mis trabajos han ido un poco en la línea del estudio de los derechos sociales más que de los derechos civiles o de los derechos de libertad. Pero aparte de eso, porque yo creo que es muy importante entender que la ciudadanía no solo tiene que ver con los derechos civiles, con los derechos de libertad, sino que tiene mucho que ver también con los derechos sociales. Hoy que están tan cuestionados los derechos sociales, un poco como consecuencia de la crisis, un poco por el embate del neoliberalismo, etcétera, hay que reivindicar la importancia de los derechos sociales para un ciudadano, ¿no? Para la ciudadanía plena. Y entonces por eso a lo mejor me centro más en los derechos sociales, entre otras cosas porque son precisamente también los derechos que menos han sido tratados por aquellos autores que sí han defendido los derechos de los animales, porque muchos autores, por ejemplo el proyecto Gran Simio o el propio Peter Singer, etcétera, han hablado de la libertad, ¿no? Del derecho al animal a vivir en libertad, pero no se han metido en la cuestión de los derechos sociales. Y por eso pongo un poco el foco de atención más en los derechos sociales que en los derechos de libertad, porque los derechos de libertad sí es verdad que han sido más bien trabajados por otros autores y en cambio la cuestión de los derechos sociales de los animales realmente no había sido tratada hasta el momento. Para mí, que sé poco de eso, ¿cuáles son los derechos sociales? O sea, los derechos sociales son los derechos de igualdad, son como el derecho a la educación, el derecho a la asistencia sanitaria, el derecho a la vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, yo ahí lo que hago es un repaso de la Declaración Universal de Derechos, que recoge tanto derechos civiles y políticos como de derechos sociales, y vengo a intentar concretar o ver cuáles son los problemas que se plantean en el caso de los animales en el reconocimiento jurídico de estos derechos sociales. De acuerdo con tu punto de vista, resulta natural pensar, y así lo haces explícito, que la caza debería ser prohibida, pero desde algunos ámbitos se defiende que la caza aporta también estabilidad al ecosistema. ¿Qué tendrías que decir en relación con esta tesis? Esta tesis es se enmarca dentro de las teorías ambientalistas, ¿no? Es verdad que hay un cierto debate y una cierta tensión entre el ambientalismo y el animalismo y los defensores de los derechos de los animales. Y es una tensión no resuelta y yo no la resuelvo en el libro, ¿no? Porque es una tensión que está ahí presente. Desde el punto de vista de reconocer derechos a los animales, hay un derecho previo, ¿no? Un derecho fundamental sin el cual el resto de derechos no pueden ser reconocidos, que es el derecho a la vida. Y por lo tanto yo ahí en el libro digo que no se puede sacrificar ningún animal, salvo yo que sé, o sea, que esté en condiciones ya de muerte o lo que sea, pero que no podemos matar por el placer de matar,
como sería a lo mejor la caza, independientemente de los efectos al ecosistema que eso tuviera, o por justificar nuestra alimentación, etcétera. Es decir, sin el derecho a la vida, el reconocimiento del resto de derechos es imposible. Entonces, claro, por eso yo me posiciono en contra de la caza, ¿no? Es verdad que, digamos que en el mundo de la caza hay distintas sensibilidades también, ¿no? Hay personas que son más sensibles al equilibrio de los ecosistemas y hay personas que son más sensibles al simple placer, ¿no? de tener un trofeo o un animal. Pero en términos generales, yo creo que la caza debería estar prohibida, ¿no? Es decir, se tienen que buscar otras vías para mantener el equilibrio de los ecosistemas o dejar que la propia naturaleza funcione con ese fin. Es complicado, ¿eh? Sí, es difícil, y mantener el equilibrio de los ecosistemas en nuestro mundo, ¿no? Es mucho más difícil, entre otras cosas porque no solo porque puede una especie reproducirse de manera incontrolada, y habrá que ver por qué se ha reproducido de manera incontrolada y si no está la mano del hombre por detrás, ¿no? Pero luego porque efectivamente la actividad humana, ¿no? Y eso lo estamos viendo con el cambio climático, lo que ha llevado es a la destrucción de los ecosistemas y del medio ambiente y la vida en la naturaleza, ¿no? Pero quizá habría que volver a respetar un poco las reglas de la propia naturaleza y atarnos nosotros las manos para dejar de influir tan negativamente en nuestros ecosistemas y dejar que se regulen, porque es verdad que tienden a autorregularse los ecosistemas. ¿Y entonces crees que esa sería la solución? Sí, en este sentido Vale. yo abogaría por esto. Pese a la defensa que haces de los derechos de los animales, también consideras en ocasiones que podemos beneficiarnos de los productos de origen animal o de su trabajo. ¿Cuáles son esas ocasiones? Yo ahí, precisamente hablando de los derechos sociales, dedico una parte a lo que son los derechos laborales de los animales. Y ahí hay dos precisiones que hay que hacer. En primer lugar, la cuestión de, y se puede discutir, ¿no? Decir, bueno, pues los animales trabajan, pero les forzamos a hacerlo. No tienen autonomía de la voluntad a la hora de firmar un contrato de trabajo, por ponerlo entre comillas, ¿no? Bueno, ahí habría que decir hasta qué punto también el ser humano tiene autonomía de la voluntad al firmar un contrato de trabajo, porque hay muchas personas que firman contratos de trabajo porque no les queda otra, ¿no? para cubrir sus necesidades fundamentales. Pero independientemente de eso, yo creo que precisamente esa falta de autonomía de la voluntad, que es una ficción del derecho laboral, tiende a compensarse en los estados sociales de derecho con el reconocimiento de una serie de derechos en el puesto de trabajo, de derechos laborales. Así el derecho al descanso, el derecho a una limitación de la jornada, el derecho a unas vacaciones, etcétera, pues son derechos laborales, el derecho a un salario digno, son derechos laborales que de alguna manera vienen a contrapesar esa falta de autonomía de la voluntad, tanto en el caso de los humanos como en el caso de los animales. Entonces, yo ahí lo que me planteo es, bueno, nosotros nos podemos beneficiar en algunos casos del trabajo de los animales, pero siempre que les reconozcamos derechos laborales. Es decir, siempre que ese trabajo se realice en condiciones de dignidad, siempre que no sea, por ejemplo, el caso de las gallinas ponedoras que tienen la luz encendida 24 horas, es decir, que sean condiciones acorde con la naturaleza del propio animal, etcétera. Entonces, solo en esos casos yo justifico que podamos obtener un cierto beneficio de ese trabajo animal. Podemos pensar, por ejemplo, perros dedicados a la detección de explosivos o detección de drogas, pues sería un caso, pero habría que garantizarles una alimentación adecuada, garantizarles un tiempo de descanso y de juego, una limitación en su jornada laboral, un derecho a una jubilación en condiciones dignas cuando ese animal ya no puede, porque llega a una determinada edad, desempeñar ese trabajo, etcétera. Es decir, sería algo análogo un poco a los derechos laborales que tiene el ser humano, aunque todos sabemos que esos derechos laborales también hoy se ven un poco amenazados dadas las condiciones económicas, ¿no?, en las que vivimos actualmente. ¿Y esas condiciones de trabajo o esas situaciones en las cuales se puede uno aprovechar o el ser humano puede aprovecharse de los productos de origen animal, es en el ámbito de la ganadería donde están más amenazados los derechos de los animales? Yo creo que sí, es decir, la ganadería industrial sobre todo. En la ganadería en general si tú matas al animal, porque eso es algo que yo no considero, pero la ganadería industrial en particular yo creo que es donde mayor maltrato sufren los animales, ¿no? Es decir, pues esos cerdos que no se pueden dar la vuelta, que están ahí atados, vacas que están produciendo leche y se les apartan las crías para que sigan produciendo leche de manera constante. Digamos que la ganadería industrial
es un genocidio para los animales que forman parte de ese grupo. Y son millones y millones, por ejemplo, de cerdos los que se matan al día, en condiciones infrahumanas o infraanimales. Son millones de vacas las que son explotadas sistemáticamente, o de gallinas que están enjauladas. Todo eso es inadmisible desde el punto de vista de los derechos de los animales. Y probablemente esto nos lleva a replantearnos nuestro modo de vida, ¿no? Ahora que se habla tanto del cambio climático, por ejemplo, la ganadería industrial contribuye muchísimo, en gran medida, incluso más que el tráfico, al cambio climático, con lo cual, y sin embargo esto es algo que no aparece, ¿no? Es decir, cuando uno examina los documentos de la ONU que hablan sobre el cambio climático o las medidas que los estados adoptan para luchar contra el cambio climático, sobre la ganadería industrial nadie habla. Bueno, pues yo creo que esto es un punto muy importante a tener en cuenta, ¿no? No solo por la vulneración de derechos y del derecho a la vida y los derechos de bienestar que sufren estos animales, sino también por nuestro propio interés en la preservación de las condiciones ambientales y en reducir un poco la huella ambiental que estamos dejando y que está produciendo el cambio climático. Todas estas consecuencias que nos señalas de la ganadería industrial nos aboca necesariamente a un veganismo estricto. Bueno, como ahí yo considero que hay determinados trabajos o determinados productos de origen animal que si son dados en condiciones de dignidad, de reconocimiento de los derechos laborales para los animales, podemos usar de ellos, es decir, es un poco su aportación como ciudadanos, a todos los ciudadanos aportamos algo de nuestro trabajo, ya sea arreglado o no arreglado, es decir, ya sea trabajo de cuidados o trabajo productivo, todos los seres humanos aportamos algo a la comunidad. Bueno, los animales también tienen su parte de qué aportar en ese reconocimiento de los animales domésticos, en ese reconocimiento como ciudadanos plenos. Bueno, pues en ese sentido, algunos animales pueden aportar productos de origen animal que no tienen que ver con matarles. Por ejemplo, estoy pensando en gallinas en libertad, pues nosotros podemos aprovechar sus huevos, no habría nada malo de ello. Pero es verdad que nos lleva a un vegetarianismo donde efectivamente el papel que pueden ocupar los productos de origen animal está muy reducido. Es decir, huevos de gallinas criadas en determinadas condiciones o incluso leche en algún caso, siempre que eso no suponga apartar a la cría de la madre del vacuno, pero eso limita mucho la dieta que normalmente ahora nosotros seguimos mayoritariamente, ¿no? Y que no es la dieta que tradicionalmente se seguía, porque es verdad que el incremento en el consumo de carne es muy contemporáneo, ¿no? Es decir, la cantidad de kilos de carne que se producen a costa del malvivir de muchos animales para reducir su coste y que por lo tanto pueda estar disponible en bandejas muy bonitas, ¿no?, que se preparan en los supermercados y donde no vemos el sufrimiento que hay detrás, y no hay información sobre de dónde viene esa carne o qué sufrimiento tiene, pues todo eso evidentemente nos lleva a un cambio en nuestro modo de vida y en nuestro modo de alimentarnos. Y la cantidad de agua que gastamos, la cantidad de campos que quemamos, claro, etcétera. ¿Cómo ves tú el trabajo de las abejas y la miel? Bueno, pues aquí habrá que ver también en qué condiciones se realiza ese trabajo, ¿no? Es decir, si lo que se están vulnerando es un poco la naturaleza de estos animales, pues ese trabajo no podría ser aprovechado por el hombre. Si se realiza en condiciones naturales, pues a lo mejor sí podríamos, un cierto excedente, usarlo los seres humanos. Pensando así en lo que comentas, creo que la mayor parte de los animales que explotamos los seres humanos son animales herbívoros. ¿Cuál es tu opinión en relación con qué situación tendrían en la sociedad los animales carnívoros? ¿O cuáles serían los derechos de estos otros animales? Bueno, ahí evidentemente, claro, hay muchos animales que son carnívoros, los perros, los gatos, etcétera, son animales carnívoros y por lo tanto tienen derecho a seguir alimentándose. Entonces aquí habría que hacer una diferencia. Primero, lo que son los animales salvajes, como siguiendo un poco la distinción que hace Donaldson y Kimlicka, ellos tienen sus propias normas y se cazan unos a otros para alimentarse, y ahí el ser humano no podría intervenir, no tendría que respetar las leyes de la naturaleza, por decirlo de alguna forma. Por otro lado están los animales domésticos que siguen siendo carnívoros y tienen que seguir siéndolo, ¿no? Es decir, no les podemos convertir en vegetarianos o en veganos porque ponemos en riesgo su salud. Bueno, ahí hay experimentos, Mosterin, por ejemplo, hablaba en un libro de cómo a partir de determinadas células madre se podría construir carne. Bueno, pues ese es un camino abierto que podría llevar a la alimentación de nuestros animales domésticos sin necesidad de matar a un animal.
Y si hubiera un excedente de producción, es decir, yo ahí pondría primero a aquellos animales que son carnívoros, que no es el ser humano es omnívoro, pero si hubiera un excedente de producción, entonces esa carne producida a partir de las células madre, pues podríamos aprovecharla a los seres humanos. Volviendo a una cuestión que planteabas antes, los derechos sociales de los animales, habría que contar el derecho a la salud o el derecho a la educación. Sin embargo, en el contexto actual de restricciones presupuestarias, ¿cómo se articularía este derecho con la creciente o paulatina minoración de estos derechos para los seres humanos? Bueno, yo es que estoy en contra de la minoración de estos derechos para los derechos humanos. Es decir, yo creo que, primero, creo que todos los derechos tienen igual importancia y yo creo que esto es algo que defiende la ONU y que en las teorías contemporáneas de los derechos humanos esa división en generaciones o en categorías, dándole una cierta prioridad a los derechos de libertad, a los derechos civiles y políticos sobre los derechos sociales, hoy ya no tiene ningún tipo de justificación. Porque, entre otras cosas, difícilmente podemos decir que una persona puede ejercer derechos civiles o derechos políticos si no tiene cubiertas las necesidades básicas a las que los derechos sociales tratan de dar respuesta. Entonces, como yo este es mi punto de partida, es decir, considero que los recursos no es que sean, son escasos, pero hay que atribuir una cierta priorización en qué se gastan los recursos y probablemente sí tenemos recursos suficientes para garantizar los derechos sociales. Es cuestión de voluntad política el que esos derechos sociales realmente se garanticen. Lo que hemos visto un poco desde el año 2008 con este recorte de los derechos sociales realmente responde a una voluntad política, ¿no? A una voluntad de priorizar otros gastos sobre la garantía de los derechos sociales. Eso es con lo que yo no estoy de acuerdo porque creo que un Estado social y democrático de derecho tiene el imperativo moral y legal de hacer efectivos y reales los derechos sociales. Si nosotros incluimos ahí a los animales como ciudadanos o a los animales domésticos como cociudadanos, esos derechos sociales también se les tienen que reconocer a ellos con concreciones, evidentemente, porque cuando hablamos de derecho a la educación, por ejemplo, yo lo que digo es, bueno, habría que establecer por parte del Estado un poco, por ejemplo, pues cómo se deben educar los perros, o sea, qué normas tienen que aprender para la comunidad política, etcétera, pero no estoy hablando de una educación reglada necesariamente, ¿no? A lo mejor sí para aquellos animales que no tienen un dueño o el dueño no se hace cargo de ellos. O cuando hablo del derecho a la asistencia sanitaria, sí creo que, por ejemplo, puede haber una red pública veterinaria, y que esa es una reivindicación que incluso se hace desde determinados colectivos, porque hoy los veterinarios son un gasto importante que no todas las personas que tienen animales o que conviven con animales pueden hacer frente, y por lo tanto se podría crear una red de asistencia sanitaria veterinaria pública sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero para eso es necesaria una voluntad política y un convencimiento político de la importancia moral de esta cuestión. Esta referencia que haces a la política me hace también recordar que en tu libro señalas que los animales deberían también tener derechos políticos. La pregunta que surge a cualquiera es ¿cómo van a participar los animales políticamente en la sociedad? Bueno, esta fue una parte que tengo que reconocer que fue la que más difícil se me hizo escribir, ¿no? Entre otras cosas porque... Es decir, participar podría ser relativamente sencillo en un mecanismo de democracia representativa, un mecanismo de democracia liberal representativa. Simplemente, y yo ahí abogo por la creación de algunas figuras, una fiscalía animal, ¿no? O un defensor de los animales, etcétera. Esos podrían ser instituciones de representación de los intereses de los animales. Pero yo, en otros trabajos, siempre he criticado un poco ese modelo de democracia liberal que limita mucho la participación de la ciudadanía y he abogado más bien por una democracia de corte republicano, donde la participación de los ciudadanos es mucho más importante, es mucho más relevante, ¿no? Donde la participación no se limita a ir a votar cada 4 años, o cada menos, ¿no? Ahora, sino que se extiende a otras cosas, ¿no? En ese sentido, yo creo que, y yo ahí pongo algunos ejemplos, sí se pueden concebir, aparte de esos mecanismos de representación, ciertas formas de participación de los animales en la política. Es decir, si uno, por ejemplo, una comunidad decide diseñar un parque para perros, ¿no? Con una serie de juegos. Bueno, pues a lo mejor se pueden poner 3 o 4 juegos y ver cuáles usan más esos animales. Entonces, ahí hay una participación. Los animales son una especie de presupuestos participativos, ¿no? Los animales están optando por 1 o por 2 de esos juegos y a lo mejor no tienen interés en jugar con 2 que quedan ahí. Bueno, pues en ese sentido
ahí habría una participación de los animales. ¿Crees que lo que propones se hará realidad algún día? Bueno, esto es un marco utópico, ¿no? Los filósofos del derecho siempre marcamos lo que debe ser y siempre hay una distancia a recorrer entre lo que debe ser y lo que es, ¿no? Todavía estamos muy lejos, entre otras cosas porque todavía está en trámite, por ejemplo, la reforma del Código Civil para que los animales dejen de ser objetos muebles y pasen a ser seres sintientes. Y ahí eso no se extiende a todos los animales, sino solo queda reducido a los animales de compañía. Es decir, hay una discriminación también entre los tipos de animales. Es decir, todavía estamos muy lejos y falta tanto una sensibilidad política como una sensibilidad social también, ¿no? Pero yo creo que este es un camino que cada vez más la gente va siendo consciente de él. Y, de hecho, por ejemplo, el número de vegetarianos crece en los últimos años en España, sin ir más lejos. Y entonces yo lo que he planteado es un horizonte al que llegar o un deber ser utópico, pero bueno, pues yo espero que en unos años, pues a lo mejor ese horizonte utópico, o al menos partes de ese horizonte utópico que yo trato en el libro, pues puedan hacerse realidad. O sea, marco un deber ser de máximos, pero bueno, eso es lo que tenemos que hacer los filósofos del derecho. José Luis Rey Pérez, gracias por haber venido. Raúl Sanz Burgos, gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias.